Y la iglesia dice, amén. Vamos a leer el 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. ¿Cuántas veces lo llamó? 2. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Versículo 6 y último. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Vamos a orar, amados hermanos, incline su cabeza. Bendito Dios, en esta hora vamos delante de su presencia. Una vez más, Dios mío, alabando y bendiciendo tu nombre. Señor amado, en esta hora, Padre eterno, hemos pasado a tu palabra. Se nos ha encomendado, Dios mío, de poder predicar tu mensaje. Bendito Rey de la Gloria, queremos que usted se manifieste, se mueva, toque los corazones y las vidas a través de tu palabra. Dios mío, esa palabra de fuego, Dios mío, en esta hora de la tarde. Que quite, que queme, Dios mío, todo lo que no es grato delante de suyo, Dios mío. Usa mi vida por misericordia. Que tu Espíritu Santo sea el que hable en esta hora, Padre, a través de mi vida, a través del altar, Dios mío, hacia tu iglesia, Padre eterno. Alabado sea su nombre. Queremos pasar a oír su poderosa palabra y pedimos que tu bendición descienda en este lugar y cubra este lugar, Padre. Que ninguna artimaña del diablo, Padre, opaque lo que usted quiere hacer, Dios mío, en esta tarde. Te alabamos y te bendecimos, Santo Dios del cielo. Y pasamos a oír su palabra bajo su bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, amados hermanos. Ahora sí, puede tomar su asiento. Póngase cómodo. No tanto para que no se quede dormido. Tiene que estar atento a la voz del Señor. Amén. Entonces, amados hermanos, a modo de introducción de este mensaje, nos encontramos con una escena de cuando Dios llamó a Moisés. Era lo que estábamos leyendo. Este hombre, escuche bien la edad que tenía Moisés. Este hombre tenía una edad de 80 años. Cuando Dios le dio la visión de rescatar al pueblo de Israel de mano de Faraón. ¿Cuántos años tenía Moisés? 80 años. Una persona de 80 años no es una persona habilosa, ¿cierto? Usted sabe que la gente en estos tiempos a los 80 años ya algunos ya no resisten y mueren. Recordemos que el pueblo del Señor era muy torturado por los egipcios. Y este pueblo quedó bajo dominio de Egipto cuando José invitó a sus hermanos y a su padre Jacob a vivir allí. Allí fue cuando el pueblo de Israel quedó bajo el dominio de Egipto. Usted se recuerda de la historia cuando José invita a sus hermanos a vivir junto a él. Lo predicó el hermano Eduardo un día. Cuando José estaba de ayudante de Faraón, y le dijo a sus hermanos cuando hubo una hambruna y sus hermanos vinieron a pedir alimento a Egipto, José, ¿qué le dijo? Una vez que ya los perdonó y les dijo que fueron a su casa a buscar a su padre y trajeran a toda su familia que ellos tenían y pudiesen vivir en ese lugar de Egipto, porque estaba él, José, gobernando. Entonces, amados hermanos, una vez que estos hombres llegaron, los israelitas, ahí a ese lugar, Jacob junto a sus hijos, empezó a crecer la descendencia. Se empezaron a hacer numerosos los israelitas. Incluso el pueblo era más grande que el pueblo egipcio. Y cuando los egipcios vieron que el pueblo estaba creciendo,
el otro pueblo estaba creciendo, empezaron entonces a parar su antenita y dijeron, si no hacemos algo con este pueblo se nos va a rebelar. Entonces, ¿qué hicieron? Como los egipcios eran malos, duros de corazón, empezaron a usar a los israelitas para servicio de ellos, para tenerlos bajo su dominio. Y este pueblo se empezó a hacer numeroso, y ahí fue donde empezó a quedar esclavo del pueblo de los egipcios. Pero una vez entre ellos que más crecían, más adoraban a Dios, a los egipcios más les molestaba que ellos lo hicieran, porque los egipcios tenían sus dioses. Ellos tenían sus dioses, y la ley primera de ellos era poder adorar a Faraón. Pero se dieron cuenta que el pueblo que estaba ahí mismo, en su sitio, en su pueblo, no le adoraban, y eso le empezó a generar un celo, una molestia a los egipcios. Y por eso se castigaban fuertemente al pueblo de Israel para sacar esa rabia que ellos tenían hacia el pueblo. Y para también mostrar poder sobre ellos. Y fue ahí donde el pueblo empezó a clamar, empezó a adorar a Dios, empezó a buscar de Dios, empezó a orar el pueblo de Israel para pedir que Dios les sacara de la mano de Faraón. Sácanos del lazo de Faraón, porque los hebreos eran muy azotados por los egipcios. Si ellos cometían un error y lo hacían trabajar de sol a sol, y si ellos no cumplían, eran castigados fuertemente por los egipcios. Y el pueblo asimismo, azotado, afligido, le pedía a Dios que por favor le librara del lazo de Faraón. Y fue donde ahí un día Dios escuchó la oración, pero Dios no lo hizo al tiro. ¿Sabe cuánto se demoró? 40 años en poder responder su clamor. Y fue allí donde Dios tomó a Moisés, que Moisés ya se había ido de ese lugar, no vivía ahí. ¿Dónde vivía Moisés? Lo leímos. En Madián, con los madianitas. En ese lugar vivía junto a su esposa, sus hijos, sus cuñadas y su suegro. ¿Cómo se llamaba el suegro? Jetro. ¿Qué es lo que era Jetro? Un sacerdote de Madián. Él creía en el Dios de nosotros. Entonces, amados hermanos, cuando viene el llamado de Dios, en el versículo 1 al versículo 6, cuando Dios le hace la invitación a Moisés, él se encontraba en Madián. ¿Y qué es lo que estaba haciendo en ese momento Moisés? Estaba en el campo, en el desierto, apacentando ovejas. ¿Qué es lo que estaba haciendo Moisés? Apacentando ovejas, las ovejas de su suegro. Y en el versículo 2, de pronto, cuando Moisés andaba haciendo su rutina diaria, que era poder sacar al ganado de su suegro a pastorear, a comer pasto, en el versículo 2 usted puede leer que hubo algo que llamó y capturó la atención de Moisés. ¿Qué es lo que capturó la atención de Moisés? De pronto algo lo llama y le llama su atención. Moisés veía que ardía una zarza en medio de las montañas, pero ese fuego no se apagaba. Quizás él estaba acostumbrado de pronto a ver un fuego, pero él veía que ese fuego desde poco en poco se iba apagando. Pero a él le llamó la atención de que esa zarza que él veía entre medio de todo estaba ardiendo y ardiendo y ardiendo y no se apagaba. Y fíjese, amados hermanos, que el lugar, la escena acontece en el desierto. Y en el desierto estaba ardiendo esa llama. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Fue a mirar lo que estaba ocurriendo y se asombró más cuando llegó y veía que las ramas no se quemaban ni tampoco producían ningún tipo de ruido. ¿Usted ha escuchado que el fuego produce ruido? Cuando usted hace fuego, cuando se empiezan a quemar los palitos, empieza a sonar los palitos porque se están quemando. Empieza a salir humo porque se están quemando. Y se empieza a disminuir la leña, pero Moisés veía algo raro en esa llama porque la llama no se consumía, los palos no se quemaban, no salía humo, ni tampoco el fuego producía un sonido. ¿Qué es lo que será esta llama? Decía Moisés, que arde y que no se apaga. Santo sea su nombre. Y en el verso 4
Cuando Dios vio que Moisés se acercaba, porque Moisés le causó mucha curiosidad lo que estaban viendo sus ojos, entonces él se acercó y se acercó y se acercó más cada vez a la llama. Y cuando Dios lo vio, porque Dios estaba en ese lugar, que Moisés se iba acercando minuciosamente, Dios le habló. Dios le habló a Moisés, como cuando Dios a usted le llamó. Cuando Dios vio que Moisés se acercaba, lo llamó del medio de la llama. ¿A cuánto Dios lo llamó? A todos nosotros Dios nos llamó un día. Y dice la Biblia que salió en medio de la llama, salió una voz de la zarza que le dijo, Moisés, Moisés. ¿Cuántas veces le habló? 2 veces. No a todos los hombres de la Biblia Dios le habló 2 veces. Fue a Moisés. Y otro ejemplo fue Samuel. ¿Cuántas veces le habló a Samuel? 2 veces. Podemos ver que el ministerio de Samuel fue bendecido. Fue hasta su vejez, hasta que él murió, él bendijo a Dios. Y también podemos ver que Moisés tampoco le falló a Dios, hasta que él murió, hasta el día de su muerte. Por eso el llamado, cuando Dios llama 2 veces, en la Biblia significa que es un llamado firme y es un llamado potente de parte de Jehová. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado a nosotros? Ayúdanos, Señor. Cuando Dios llama 2 veces en la Biblia, se refiere al llamado de Dios firme y confirmado. O sea que es un llamado que sí o sí está en la persona. A lo que Moisés responde, heme aquí. ¿Qué es lo que respondió Moisés? En el verso 4, Moisés, Moisés, le dijo Dios, y él respondió, heme aquí. Lo mismo que respondió Samuel cuando le llamó. Heme aquí, Señor. Igual que nosotros, cuando nos toca trabajar, decimos, heme aquí, Señor. Aquí estoy. Le toca coordinar, heme aquí, Señor. Nos toca ir al punto de prédica. Heme aquí, Señor. Voy contento, voy gozosa a predicar la palabra. Gloria a Dios para siempre. Dios llamó la atención de Moisés a través de un fuego. Y ese fuego representa la presencia de Dios. Y ese fuego tenía 2 características, amados hermanos, que era que 1, no se apagaba y 2, no se quemaba y no hacía daño. Es un fuego que no hacía daño, porque usted ahora mete la manito en la combustión y no la deja más de 1 segundo ahí porque se quema. Pero el fuego que Moisés estaba viendo no hacía daño, porque no estaba quemando la leña. Gloria a Dios para siempre. Usted tiene que ir pesando la palabra en el espíritu, amado hermano. Y los hechos sucedieron en un lugar a solas. Ambos 2 estaban a solas, estaban cara a cara, Moisés y Dios. Usted vaya pesando la palabra en el espíritu. ¿Cuántas veces usted ha estado a solas con el Señor? Dios le gusta y le encanta estar con su iglesia, con sus hijos, con su pueblo a solas. Porque Dios no se mueve en la multitud. A Dios le gusta arder el fuego cuando está dentro de su recámara, su iglesia, su novia. Allí Dios le gusta mostrar su fuego, su presencia. Los hechos sucedieron en un lugar a solas, ambos 2. Cara a cara Dios con Moisés. Dios le hace una advertencia a Moisés, que el lugar donde él se encontraba era tierra santa y que se quitara las sandalias de sus pies. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. Que le dijo en el verso 5, no te acerques, quita primero tu calzado, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Recuerde que antiguamente había una tradición que yo se la he enseñado muchas veces. Cuando se llegaba de un lugar a otro, ¿qué es lo que se había que hacer? Había que lavarse los pies, había que sacarse las sandalias. ¿Por qué? Porque eran calles de polvo, calles polvorientas. Y obviamente al llegar de un lugar a otro, ellos caminaban kilómetros y kilómetros. Y yo me imagino cómo iban de sucio los calzados, las sandalias y los pies de la persona. Y para poder entrar a un lugar y no ensuciarlo, se sacaban los zapatos antes de entrar y se lavaban los pies. ¿Quién le lavaba los pies?
¿Quién lavaba los pies? El criado del hogar, el empleado, para que usted entienda. Ese hombre tenía que correr, lavar los pies para que la persona pudiese entrar a la casa. Y había esa tradición. Y es por eso que Dios también le dijo a Moisés, quita tu calzado, Moisés. ¿Y por qué diría usted eso? Porque la sandalia, amados hermanos, en esta parte de la historia, quiere decir que las sandalias espiritualmente representan algo sucio. Las sandalias estaban sucias, estaban llenas de tierra, llenas de polvo, de barro quizá. Es algo sucio. Y espiritualmente para nosotros Dios nos está diciendo que quitemos nuestro calzado porque está sucio, para acercarse a su presencia. Dios invita a Moisés a quitárselos, haciendo una invitación a nosotros a quitarnos no tan solo los zapatos, sino que la vestimenta que usted, no la vestimenta que usted lleva puesta, sino que la vestimenta espiritual de su interior. Dios le invita a usted a desprenderse de lo sucio, de lo que lo aparta de su presencia. Eso es lo que Dios nos está invitando en esta hora de la tarde y lo que Dios le dijo, le quiso decir a Moisés. Porque era como ilógico si ellos estaban en un lugar de desértico, el desierto tiene polvo, tiene tierra. Pero Dios le hizo igual a Moisés quitarse los zapatos porque estaba delante de su presencia. Para nosotros hoy en día, todo lo sucio que nos contamina, eso evita que nosotros nos podamos acercar a la presencia de Dios. Evita que nosotros nos podamos acercar a la llama de fuego que está ardiendo en la habitación cuando nos espera para ir a orar. Antes, cuando usted va a orar, antes Dios le dice a usted, primero quita tu calzado que llevas dentro, que llevas puesto. Quita tu calzado, tu vestimenta espiritual que llevas puesta, que está sucia, para poder acercarte a mi presencia. Un ejemplo, el hermano Pedro. Dios le quiere decir al hermano Pedrito, Pedrito, quita tu pecado porque ahora tú estás en tierra santa. ¿Cuántos creen que este lugar es santo? ¿Cuántos creen que los caminos del Señor son santos, hermano? No son caminos sucios, no son caminos de pecado. Por eso Dios, vamos a poner por ejemplo al hermano Pedrito, que Dios le dice, Pedrito, Pedrito, quita primeramente tu pecado que está dentro para que te puedas acercar a mi presencia. Porque estás ahora en tierra santa. Ya no estás en el mundo vacilando. Estás dentro de mis caminos, un camino santo, purificado. Porque donde habita la presencia de Dios, ese lugar es santificado. ¿Cuántos dicen amén? Y esa presencia está en este lugar. Aunque muchos digan lo contrario, aunque muchos digan que Dios no está en este lugar, yo sí le puedo decir que Él está en este lugar. ¿Y sabe por qué? Porque Dios le agrada cuando hay temor de su presencia. En muchas partes de la presencia, el temor de Dios ya no está, amado hermano. Los hombres hacen lo que ellos quieren. Y el púlpito lo usan para puro denigrar a la gente, para tirarle palo a la gente, para pelear con los hermanos. Para eso usan el púlpito, pero no se dan cuenta que la presencia de Dios es delicada. Con la presencia de Dios no se juega, amados hermanos. Y en este lugar, en esta casa de oración, sí hay temor de Dios. Un día lo dijimos con el hermano Eduardo. A este púlpito no se va a subir cualquier charlatán a predicar. Un charlatán que no tenga Biblia, que no tenga estudio, que no tenga conocimiento pleno de la palabra, no puede usar este lugar. Y lo vamos a defender, amados hermanos. Por eso es medio celoso en hacer invitaciones. Pero usted pudo ver que al otro día la invitación sí era de parte del Señor. ¿Sí? ¿Lo vio o no lo vio? Que el joven era respaldado por Dios. Estaba guiándose bajo la misma doctrina de nosotros. Gloria a Dios para siempre. Con la presencia de Dios no se juega. Gente que no tiene temor de hablar cosas. Gente soberbia que se jacta de lo que tienen o de lo que son. Y hoy en día andan mucho, amado hermano. Mucha gente soberbia dentro de la iglesia. Gente que no tiene temor de hablar. Moisés nunca, escucha una característica de Moisés,
Moisés nunca se jactó de ser un líder llamado por Dios. Moisés siempre Moisés se consideró y se miró a sí mismo como un simple pastor de ovejas. Así como era David también. Un hombre que pastoreaba ovejas. No era un hombre que era codiciado por la gente, porque ese hombre a lo mejor andaba sucio, andaba cochino, andaba siempre metido entre el rebaño. Era un trabajo denigrante para esos tiempos. Usted sabe que hoy en día la persona que es campesina representa al tiro como una humildad hacia la gente que vive en la ciudad. No es lo mismo, ¿cierto? Hay una diferencia, es un estatus social distinto. Y eso era lo que Moisés siempre se miró a sí mismo como un simple pastor de ovejas. Alguien que no tenía conocimiento, alguien que no tenía que ser llamado como el libertador del pueblo de Israel. Gloria a Dios. Moisés nunca se jactó de ser un líder y fue un líder llamado por el Señor. Él siempre se miró como un simple pastor de ovejas. Moisés tenía 40 años cuando se fue de Egipto. 40 años, amado hermano. Y Dios lo hizo volver a Egipto cuando tenía 80 años. Quiere decir que Moisés estuvo pastoreando las ovejas 40 años. ¿Y dónde las estuvo pastoreando? En el desierto. Gloria a Dios para siempre. Algunos llevan 2 años pastoreando y se inflan más que las palomas. ¿Usted ha visto las palomas en el centro? Andan muchas palomitas. Cuando vayamos a la plaza, fíjese cómo caminan las palomas. El pecho de paloma hay que ponerle a los hermanos que se inflan. Llevan 2 años de ministerio y se inflan. Caminan igual como las palomas. Pero Moisés pastoreó 40 años y nunca se infló. Alábalo. El pastoreo de Moisés fue en el desierto. El desierto no es un lugar bueno, no es un lugar lindo, grato para vivir, porque es un lugar seco, desértico, que no hay mucha agua, no hay mucha vegetación. Es un lugar difícil de vivir, difícil de trabajar. Yo me imagino que ellos, para poder cultivar la tierra, tenían que hacer como un trabajo doble de lo que era en un campo normal. Porque la tierra del desierto es una tierra seca, dura. Pero ahí pastoreó Moisés 40 años. Y lo pastoreó en lo difícil, en una situación difícil, no en una situación fácil. Porque el pastorear, porque el llamado nunca va a ser fácil, amado hermano. Y no tan solamente el llamado pastoral, sino que todo tipo de llamado de usted, de mí. Usted dice, no, yo soy un simple hermanito, pero tiene un llamado usted en su corazón. Quizás qué llamado tiene usted a ser un levita, quizás a ser un evangelista, a ser un misionero, amados hermanos, qué hermoso ese trabajo. Pero ese llamado a usted le va a provocar soledad, le va a provocar que su vida no sea fácil, que su vida sea difícil. Y le va a costar llevar el llamado de Dios. Le va a costar porque lo va a tener que pasar muchas veces en el desierto. Pero en el desierto va a estar la presencia de Dios con usted. En el desierto va a estar la llama de fuego con usted, llamándolo cada día, cara a cara, porque Dios no se mueve, no se manifiesta cuando está la multitud. Él se manifiesta a solas con su iglesia. En la soledad tuya, Dios está ahí con su presencia. En el desierto que tú estás pasando, Dios está ahí con su llama de fuego, llamándote, dándote el aliento, dándote la ayuda para que tú sigas adelante. Su llamado de Moisés fue en un lugar lejano, un lugar apartado, un lugar desértico. Pero ahí estuvo 40 años soportando, y si le sumamos después los 40 años más dando vueltas en el desierto con el pueblo, serían 80 años de llamado. Serían 80 años de llamado y cumplimiento en el desierto.
Recuerde que cuando Moisés volvió a Israel ya tenía 80 años. Y después, cuando ya fue liberado el pueblo, anduvieron ¿cuántos años dando vuelta? 40 años. ¿Cuántos años tenía Moisés? 120 años. Ese fue el total de su ministerio, 120 años. Él pastoreó 40 años en Madián y después le tocó pastorear 40 años en el desierto con el pueblo de Israel. O sea, 80 años pastoreando a Moisés. Y fíjese que hay una coincidencia porque en las dos partes que él estuvo, en Madián, fue en el desierto, ya lo conversábamos, que es una tierra difícil de trabajar, y después le tocó con el pueblo, que el pueblo era más duro, y le criticaban, le cuestionaban a Moisés, y sus 80 años de pastoreo fue difícil para él. Pero ahí estaba Dios con él. ¿Cuántos creen que lo más lindo es cuando Dios está en el llamado? Y por eso Dios fue bendecido, Moisés fue bendecido, su llamado, a pesar de que fue difícil, no fue fácil. Eso es lo que estábamos hablando. Las dos veces que le tocó pastorear fue en el desierto, un lugar de soledad, de tristeza, de amargura. Por eso usted no espere nada bueno, amado hermano. Yo llego a la iglesia y mis problemas se van. No, amado hermano, ahí empieza lo difícil cuando usted llega a la iglesia. El llamado suyo es difícil. ¿Por qué? Porque usted está luchando contra un enemigo que sí a usted lo ve, que sí es real. Usted está luchando para cambiar su vida porque nosotros no somos perfectos, que es lo que piensa el mundo de nosotros. Que por venir a la iglesia tenemos que ser perfectos. No es así. Nosotros estamos en una constante lucha para poder cambiar, ser distinto al que está allá afuera. Gloria a Dios para siempre. Y lo más lindo, amados hermanos, es cuando Dios está en el llamado. Porque Dios estuvo con Moisés. Por eso su llamado fue victorioso, fue de bendición, porque Dios estaba con él. Y eso es lo más lindo, cuando Dios está en el hombre, cuando Dios está en la mujer. Hay muchos que se hacen llamar hoy día líderes, coristas, hermanos, también hermanos que vienen muchas veces solamente a calentar la silla, a la iglesia, a generar un número dentro de la iglesia. Pero la presencia de Dios no está en el matrimonio, no está en ese joven, no está en ese adulto, no está en ese corista, no está en ese líder. Es más bonito cuando la presencia sí está en el llamado. Gloria a Dios para siempre. Y Dios está con usted. Y si usted diga, y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Repítalo, a ver, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? El llamado siempre va a ser difícil, amados hermanos, pero Dios va a estar con usted. Y Dios está con nosotros como cantábamos, con un poderoso gigante. Que muchos piensan que ese gigante no está con usted y fíjese que sí está. Por eso es mejor que usted se quede calladito muchas veces, porque el gigante sí lo va a defender. Y lo hemos podido ver junto a mi esposo, que el gigante sí defiende. Y cuando el gigante se levanta, uy, que tienen que arrancar los enemigos. En el versículo 2 habla el ángel de Jehová. Se apareció en forma de llama, pero no era un ángel, sino era el mismo Dios en forma de llama. En otras partes de la Biblia nos encontramos de que Dios enviaba ángeles de forma humana para manifestar su presencia en la tierra, como lo hizo, por ejemplo, con Lot. Dios le envió a 2 ángeles a Lot para sacarlo del lugar de donde estaban, porque Dios iba a destruir la tierra de donde se encontraba Lot. Están tocando la puerta. Iba a destruir la tierra, pero Dios le advirtió y le envió primeramente 2 ángeles. Le envió primeramente 2 ángeles para que lo sacaran de ese lugar. Gloria a Dios para siempre. Dios bendiga la visita. Y en otras oportunidades eran los mismos ángeles, como le ocurrió a María, madre de Jesús. Los ángeles que Dios le envió a Lot eran personas de carne y hueso como usted.
Eran dos personas altas, de carne y hueso. Pero cuando Dios se le manifestó a María, la madre de Jesús, se le manifestó a través del mismo ángel. ¿Y cómo se llama ese ángel? Gabriel. Dios se manifiesta de diferentes formas, pero pasó algo distinto con Moisés, porque Dios no envió un ángel, sino el fuego de su presencia. Él se manifiesta como Él quiere, amados hermanos, sobre la tierra. Porque Dios se manifiesta de diferentes formas en la tierra, amados hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué pasaba esto, amados hermanos? Porque antiguamente, en el Antiguo Testamento, no estaba el Espíritu Santo en la tierra. Entonces Dios se manifestaba de tiempo en tiempo. Cuando Dios le quería hablar a un hijo suyo, enviaba a un ángel o se manifestaba con una persona, con diferentes cosas, porque no estaba el Espíritu de Jehová sobre la tierra de una forma libre como está hoy en día. Pero en esa ocasión el mismo Dios hizo que ese fuego ardiera y ardiera. Y Dios se manifestaba así de vez en cuando en la tierra. Pero no fue así, y ponga bien atención, amados hermanos, pero no fue así cuando el día de Pentecostés, cuando estaban todos reunidos. ¿Qué es lo que pasó de repente? Usted se sabe la Biblia. Yo se lo voy a leer. Vino del cielo un estruendo, como un viento que soplaba y llenó toda la casa. Y se le aparecieron lenguas como de fuego a los hermanos que estaban reunidos. Gloria a Dios para siempre. Yo pensé que iba a decir un aleluya. Yo pensé que le iba a dar palmas de alabanza al Señor. Dele palmas de alabanza al Señor, amados hermanos. Porque Dios antiguamente no se manifestaba como se manifiesta hoy. Antiguamente la gente desearía, amados hermanos, la bendición en la que nosotros estamos viviendo. Si Dios se le manifestaba a uno, pero ¿cuántos era el pueblo? Y se le manifestaba de poco en poco, amado hermano, de apichín, como se puede decir. Pero cuando pasó de repente, como le decía yo, en el Nuevo Testamento, cuando estaban allí todos los discípulos reunidos juntos, que eran alrededor, amados hermanos, ¿de cuánto? 120 personas que habían en ese aposento. Y abajo de ese lugar había mucha multitud que estaba mirando lo que estaba ocurriendo arriba. Y de repente dice que empezó a silbar y a sonar un viento como un estruendo, como un viento fuerte, grande, temible. Y esa casa fue toda llena de la presencia de Jehová, porque en ese lugar descendió el Espíritu Santo en forma de fuego, amados hermanos. Descendió en forma de fuego el Espíritu Santo sobre la tierra. Bendito Espíritu Santo de Dios. Y en ese momento descendió el fuego de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo y llenó toda la casa. Y ese fuego santo está en este lugar esperando llenar tu casa, llenar tu vacío, esperando llenar y quemar tu altar, amados hermanos. Aquí está ese fuego esperando por tu llamado. Aquí está ese fuego esperando por tu llamado, para que usted se acerque al fuego, amados hermanos. Para que usted se pueda acercar al fuego, tiene que dejar el pecado que le está estorbando. No es cualquiera que te está llamando, es Jehová tu Dios. Que en el Éxodo, en el capítulo 3:14, dice Jehová, yo soy el que soy. Y esa frase lo pone la Biblia, usted lo puede leer ahí en el 3:14, lo pone la Biblia con letras mayúsculas, unas letras grandes, de que Dios mismo se está confirmando quién es. Y dice, yo soy el que soy. Su presencia, amados hermanos. ¿Qué significa yo soy el que soy? Quiere decir, quiero ser conocido como un Dios presente, un Dios activo. Y que todo esto traducido en el griego significa Yahvé. Por eso cuando usted lea Yahvé, está diciendo, yo soy el que soy. Soy el Dios todopoderoso. El Dios que quiere mostrarse en tu vida. Que quiere decir, aquí estoy yo todavía. Ese es el Dios. Y Yahvé significa que es promesa de la presencia viviente de Dios
con su pueblo día por día, amado hermano. Día tras día. No es su presencia un día y después se va, no. Es la promesa de Dios día tras día de que va a estar contigo. La presencia de fuego va a estar contigo. Amados hermanos, Él quiere mostrarte cómo Él quiere trabajar contigo. Mostrar su poder en ti. Él quiere mostrarse en ti. A Moisés se le mostró en una zarza, pero en estos tiempos Dios quiere mostrarse en tu vida. Dios quiere reflejar la llama de fuego en tu vida. Que esa llama arda dentro de tu corazón. La revelación inicial de Dios con Moisés fue su santidad. Lo primero, apartado del pecado para mostrarte cosas que tú aún no conoces. Es por eso que Dios nos está invitando a nosotros en esta hora a la santidad interior, para que Él pueda obrar en la exterior. Ambas santidades son importantes y no digo lo contrario. La santidad interior y la exterior, las dos son importantes, pero Dios primero tiene que trabajar con la de adentro para poder mostrarse por fuera, porque hoy día andan muchos mostrándose por fuera en santidad, pero por dentro son lobos rapaces, están sucios, están llenos de barro, llenos de inmundicia, llenos de celo, llenos de ira, amado hermano, y Dios no habita en lo sucio. Dios primero le dijo a Moisés: saca tu calzado, saca lo sucio, Moisés, para que te puedas acercar a mi presencia. Y hoy día andan muchos disfrazados, amados hermanos, por fuera, con las faldas largas. ¿Qué sacan de andar con las faldas largas, amados hermanos? Si por dentro están sucias. Hermanas chismosas, cagüineras, mentirosas, cizañeras, que le encanta cuando el hermano está caído, le encanta caerlo más todavía. Pero usted tiene que decir: aquí no va a pasar eso. Porque usted se va a parar frente a la presencia de Dios. Y cuando está en la presencia de Dios, en ese hermano, en esa hermana, ese hermano es temeroso de hablar lo que va contrario a la Biblia. Ese hermano, aunque vea lo que está viendo frente a sus ojos, el pecado más grande, ese hermano se va a quedar calladito. Porque la Biblia a ese hermano le enseñó a ser prudente y a ser sabio. Santidad quiere decir separación del pecado y de toda maldad y dedicación a la justicia. La iglesia tiene que ser llamada a la justicia, a la justificación. Fuimos justificados por Jesucristo cuando murió en la cruz. Y tenemos que nosotros en estos tiempos acercarnos más a la justicia que acercarnos a la mentira, al pecado, amado hermano. Moisés, como siervo de Dios, tenía que recordar constantemente que el hecho de que al Dios que él servía era santo. Tan santo, amados hermanos, que moriría el ser humano que lo viera plenamente. Por eso dice la Biblia, que lo leíamos, que decía que Dios tuvo que cubrir su rostro porque él no quería morir. ¿Y por qué? Porque el cuerpo humano de nosotros no resiste la presencia de Dios, no resiste la santidad, porque el cuerpo de nosotros es pecador. Y no tiene nada que ver el pecado con las tinieblas, con la luz. El pecado con la justicia no van juntos, no calza. Es como el agua con el aceite, nunca se van a juntar. Por eso Moisés constantemente tenía que recordar que el Dios que él le llamó, al Dios que él le sirvió, era un Dios santo, un Dios de santidad. Y Moisés lo entendió bien claro al Dios que él servía. Moisés recordaba de forma constante, o sea que se puede entender todos los días. Él lo recordaba, a cada momento, a qué tipo de Dios estaba sirviendo. Y por eso cuando oraba con Dios, Moisés se apartaba. Y cuando estaba con Dios, se desprendía de sus calzados, reconociendo a lo que estaba al frente de él, que era alguien el cual se debía de temer. Eso es lo que hacía Moisés. Usted sabe que Moisés es recordado por cuando él se apartaba también a orar hacia los montes. En el monte Horeb, en el monte Sinaí.
Cuando el pueblo tenía miedo de la presencia de Dios en ese lugar, Moisés estaba en la presencia de Dios arriba y se escuchaban truenos, relámpagos, salía fuego porque era la presencia de Jehová. Cuando Dios hablaba en el monte Sinaí con Moisés, se veía fuego, relámpago, algo que atemorizaba al pueblo. Era una imagen poderosa. Pero hermano, sabe que usted cuando doblamos nuestras rodillas solas con Dios, se siente ese mismo fuego, ese mismo relámpago, esas mismas llamas que se sentían en el monte Sinaí, se sienten en tu pieza, en tu habitación, se sienten cuando tú estás a solas con el Señor. Está esa presencia fogosa en ese lugar. Ahora le invito yo que pueda mirar a su hermano para el lado. Mírele la cara si tiene cara de fuego o no tiene. ¿Cómo anda el hermano? ¿Andará ardiendo o no andará ardiendo? No ardiendo en pasiones, pues hermano, como hoy en día, sino que ardiendo en el espíritu. Alábalo. Gloria a Dios para siempre. Está la presencia de Yahvé cuando usted está en su habitación, amados hermanos. Está esa llama que se siente cuando tú oras a solo, en su presencia. En la intimidad de tu cuarto está esa presencia esperando por ti. ¿Cuántas veces está esa presencia hablándote y alumbrando? Ora, hijo, ora, hija, ora hoy día, ora mañana, ora más rato. Y ahí nosotros estamos... Como dijo uno por ahí, me despiertan a las 3, 4 de la mañana. Es el diablo que me anda atormentando. Reprendo, Satanás, y vuelve a quedarse dormido. Y no es nada que en la presencia de Dios, la presencia de Yahvé que le está llamando, que le está tocando. Ora, hijo. Arregla tu casa, hijo. Ordena tu casa, hijo. Gloria a Dios. Y te llama 2 veces, como se lo dijo a Moisés. Moisés, Moisés. ¿Cuántas veces le toca al Señor a usted? Elías ora. 4, 5, 6, 10. Y el hermano está. Eduardo, quita tu calzado. Porque estás delante de un Dios santo. Porque estás en mi presencia, hijo. Despójense del pecado que te aparta de Dios. Y acércate a Él descalzo, sin suciedad, sin inmundicia. No se va a sacar los zapatos, pues, amado hermano, ahora. Si no, vamos a quedar todos dormidos. Despójate del calzado, sin suciedad, sin inmundicia, sin ira, sin rabia. ¿Cuántos corazones andan así hoy día? ¿Cuántos corazones andan airados hoy día? Pero cuando nosotros nos despojamos de eso que nos está atando, que nos está impidiendo, el pecado que nos está llevando a limitarlos con Dios, Dios hace una obra hermosa. Y en esta hora también, así como yo les nombraba a los hermanos, en el momento que Dios quiere, de repente la hermana Isabel se despoja de todo y Dios la toma en danza a la hermana en lengua. Que yo creo que si a la hermana Isabel Dios la quiere bautizar en lengua, amados hermanos. Yo creo que sí hay algo que Dios quiere hacer con ella. Algo grande que Dios tiene con ella, que quiere levantarla en estos tiempos. Usted la ve a nuestra hermana humilde, pero ella tiene un llamado fuerte en su vida. No por algo Dios la ha hecho pasar por tantas circunstancias, amado hermano, dolorosa, fuerte. Pero ahí está la hermana. Y no tan solo ella, sino que todos nosotros. A algunos le ha tocado sufrir más que a otros, pero el llamado está ahí. El llamado está esperando y está esperando que nosotros nos despojemos para que se pueda activar el llamado de Dios en nuestra vida. Muchos hoy día andan airados, con rabia, con enojo, con ira. Y es tiempo, amados hermanos, de sacarnos y reprender y despojarnos de todo eso que está en el corazón estorbando. Porque nos está estorbando nuestro llamado. Está estorbando mi llamado.
Mi futuro con el Señor, ese pecado mío lo está estorbando. Es momento de que Dios nos quiera a nosotros revelarse. Dios quiere revelarse en este lugar. Quiere mostrar que Él no se ha ido de nuestra vida. Leíamos lo que significaba la palabra Yahvé, cuando Dios dice yo soy el que soy. Y su significado era que Él quiere revelarse como un Dios vivo, un Dios real, un Dios que está aquí, un Dios que no se ha ido. Pero hay algo que está impidiendo eso. El fuego de Dios está aquí, está en el altar y está esperando por ti. Y Dios nos dice, yo soy el que soy. Imagínese usted, amado hermano, cierre un poquito los ojos. Le invito a que cierre sus ojos y escuche esa voz potente de trueno, de trompeta de Dios que le dice, yo soy el que soy. Y te estoy esperando en el altar. Mi presencia te está esperando por ti. El mismo Dios de la creación es el mismo Dios de hoy. Cuando nació Jesús, le dieron por nombre Emmanuel. ¿Y qué significaba Emmanuel? Dios con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ve que Dios está en este lugar? Nuevamente Dios se manifiesta al pueblo judío que estaba con ellos. Los judíos pensaban que Dios no estaba con ellos. Y Dios le envió a Jesús de Nazaret. Le envió al Salvador. Y a través de ese bebé inocente que nació, estaba la presencia de Dios en ese lugar, amados hermanos. ¡Qué potente esa escena! Y donde los judíos lo desecharon, amado hermano, Dios le estaba diciendo, a través de ese niño, de ese bebé que fue creciendo, Dios le estaba diciendo, yo estoy con ustedes. Pero el pueblo, como estaba ciego, no lo escuchó, no lo quiso ver. Nuevamente Dios, a través del nacimiento de Jesús, estaba diciéndole al pueblo judío que estaba con ellos. Y su nombre iba a ser para siempre. Dios quiere a hombres y mujeres a solas con Él, en la intimidad. Dios busca que tú te enamores de Él nuevamente. Dios busca a través de la presencia de fuego. Dios llamó la atención de Moisés. Dios busca a través de tu proceso llamar tu atención nuevamente. Él quiere volver a enamorarte una vez más. Porque una vez que nosotros ya pasamos el proceso, después ya dejamos la oración, dejamos el ayuno, y esto es verdad también, amado hermano, estamos todos incluidos. Y nos relajamos y empezamos a alejarnos un poquito de Dios. Y Dios quiere nuevamente volverlos a enamorar. ¿Y qué es lo que utiliza? Utiliza y se mueve de diferentes formas para volvernos a acercar a Él. Dios quiere a hombres y a mujeres a solas con Él. Dios busca que te enamores nuevamente de Él. Dios quiere que su pueblo esté en comunión con Él a solas, en su presencia, para Él poder hacer grandes cosas. Y esto lo respalda la Biblia cuando dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6, 6 al 13. Eso lo respalda la palabra del Señor. Es bíblico, amado hermano, de que usted se encierre a solas con el Maestro. De que usted entre a orar a su cámara, a su aposentos. Y es bonito, amado hermano, como un ejemplo. Si usted no tiene el espacio, no se preocupe, porque Dios a usted lo va a escuchar donde sea, amado hermano. Pero si usted en su casita tiene un espacio, porque están todos bendecidos hoy día con un hogar, tiene un espacio, aparte ese espacio para Dios. Yo siempre le digo a Eduardo, me gustaría apartar una piececita, aunque sea una piecita chiquitita, pero allí tener unos cojines, allí tener uno de estos candelabros, no sé, diferentes cosas, ideas, para irse a encerrar a solas con Dios a ese lugar. Nuestras casas son grandes, son bendecidas. Y qué hermoso sería, como un ejemplo, amado hermano, un ejemplo que usted tomara una habitación chiquitita en lo personal para ir a conversar con Dios. Sería bonito que usted se apartara un aposento
Ahora, si usted no tiene eso, no importa, usted dobla su rodilla, ahí si tiene la cama, la cocina, todo junto, no importa, ore ahí en medio de la cocina nomás. Pero es una idea que yo le doy. A modo de conclusión, amados hermanos, cuando se ve un hombre que realmente tiene de Dios y teme de Dios, se ve por sus frutos, se ve por su forma de expresarse, se ve por su forma de hablar de los demás, se ve por su forma de representar a Dios aquí en la tierra, porque el hombre de Dios refleja en su rostro fuego del cielo. Cierre su Biblia. Un hombre, una mujer, amados hermanos, que tenga de Dios, que tema a Dios, cuando a usted lo vea en el proceso, no le va a ir a susurrar en el oído, oye, hace esto, oye, hace esto otro. Esa persona va a guardar silencio y va a orar por usted. Porque aquí, en el proceso que pasamos como iglesia, quizás hubieron muchos susurradores de oído. Pero usted tiene que cerrar esa boca, amado hermano. Usted no tiene que prestarle el oído a cualquier hijo del diablo. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios realmente le va a decir, usted quédese ahí, establezcase ahí, de fruto ahí, apoye ahí. No le va a decir, ándate, sale corriendo de ahí. No. Y yo siempre ¿sabe por qué se lo digo? Porque yo se lo digo, ese ejemplo se lo digo a mis padres. Porque ellos pertenecen a otra congregación. Y para mí sería hermoso que ellos se vinieran para acá, que estén conmigo, ¿cierto? Congregándose. Pero yo les digo a ellos, apoyen a su pastor, no lo dejen solo. No lo critiquen. Y eso es cuando hay temor de Dios en el corazón. Porque para mí sería fácil cuando ellos me comentan, pucha, mi pastor pasó esto en la iglesia. Sería fácil para mí decirles, vénganse para acá. Sálganse de ahí. Pero yo lo estoy haciendo con una intención de hacer daño a la otra iglesia. Y el Hijo de Dios no hace daño. El Hijo de Dios espera el tiempo de Dios. Y yo, ¿qué le digo? Lo contrario. Apoyen a su pastor. Oren por él. Invítenlo. Si él quiere ir a su casa, no le cierren las puertas. ¿Sabe por qué? Porque yo también fui parte de esa congregación. Y un hijo de Dios que luego que se cambia